Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos el gusto de presentarles dentro de este Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo, que el Consejo Independiente de Protección de la Infancia, bajo el proyecto Gira España por la Infancia, pues hoy realiza en la ciudad de Málaga. Tengo el gusto de presentarles, aunque ya muchos la conocéis, a la profesora Isabel María Bernedo Muñoz, doctora en Psicología, como he dicho, profesora de esta casa, dentro del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, la cual ha participado y participa en diferentes grupos de investigación bajo la línea de investigación de acogimiento familiar, además de estar presente y formar parte, ¿no?, de la red de investigación en resiliencia, el propio Consejo Independiente de Protección de la Infancia. Y bueno, Isabel también pues tiene publicados diferentes artículos y libros en torno a la temática que hoy se expone aquí. Sinceramente, Isabel, es de agradecer aquí delante de todos, ¿no?, tu trabajo, tu buen labor para que hoy día estemos aquí, para que se desarrolle esto y aparte de otras iniciativas más que llevamos a cabo, ya que, bueno, pues hay que reconocerlo, ¿no? Sin ti, pues quizás esto no hubiese sido tal como es hoy. Yo, sin más, no quiero robarte más tiempo. Te paso. Bueno, pues buenas tardes. A mí me hubiera gustado estar ahí abajo con vosotros, pero bueno, por tema de cámara, micrófono, etcétera, lo mismo estoy aquí sentada, que lo mismo me pongo delante, porque sabéis que a mí me gusta moverme, a los que ya me conocéis. En primer lugar, agradecer a esta gira, ¿no?, y a los organizadores por haberme invitado a dar esta ponencia. También agradecer a la Facultad de Ciencia de Educación que nos haya acogido, agradecer también a los voluntarios, como no, y en especial a su coordinadora, Nazaret. Y también agradecer pues que estéis aquí, bastantes alumnos y alumnas, sobre todo de primero y de cuarto, de educación social. También, bueno, pues gente que está implicada en el tema. Tenemos por aquí, ¿no?, a una institución colaboradora, Infania. Tenemos está el compañero de Incide, que ha estado esta mañana también con nosotros, también están representantes de Acógele, con lo cual, bueno, pues creo que seguimos siendo un gran equipo, ¿no? Para algunos no voy a contar, como digo, mucho más de lo que quizás sabéis, pero bueno, sí que voy a intentar introduciros en el tema del acogimiento familiar. Cuando Antonio me propone dar esta charla, pues es verdad que yo, como consejera y como una persona que ha estado implicada con el tema de la infancia durante mucho tiempo, considero que es importante la prevención, que era algo que también hablábamos esta mañana. Desde que estudié psicología y empecé a implicarme con este tema, empecé a unirme a un grupo de investigación que intentaba conocer un poco más sobre el acogimiento familiar, que es una medida que ahora veremos, pues posterior, ¿no?, que no está en la prevención, sino que es como una medida para apoyar y ayudar a los niños y niñas que se encuentran en desamparo. Bueno, como hoy realmente dentro de la gira, y esta gira también pretende visualizar un poco qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, cuáles pueden ser algunos de los hándicaps, ¿no?, de los problemas o de la situación de pobreza que existe en España, pues también tenemos que pensar en cuáles podrían ser las soluciones. Y de ahí pensar que existen diferentes organismos o entidades competentes, como las que estáis viendo ahí, que son también responsables de buscar cuál es la mejor medida para los niños y niñas en situación, ¿no?, que están desprotegidos. Ahí tenéis a Mafalda,
que me gusta bastante, ¿no? Y su equipo. Dice, conozcamos nuestros derechos, pero que no sean meros enunciados, a luchar por su vigencia, que solo así empezaremos a gestar un mundo más justo. O cuando Mafalda dice, y estos derechos a respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos. Es decir, no solamente tenemos que pensar en los derechos de la infancia, que lo hemos comentado, por ejemplo, con alguna parte del alumnado que estamos aquí, sino también cumplirlos y dar una respuesta a los mismos. Hay un documental que me gusta bastante y que lo he utilizado en alguna otra ocasión. Dura 12 minutos y me gustaría que lo vierais para que fueseis un poquito más conscientes. Está en inglés, pero están los subtítulos en castellano. Os voy a hacer un poquito leer. Para que entremos en conciencia, una de las cosas que hablábamos esta mañana, de realmente qué ocurre en determinadas familias, qué pasa con algunos niños en un antes y un después, ¿vale? Y luego, si queréis, pues lo vamos comentando. Sometimes someone hurts you so bad. It stops hurting at all. Until something makes you feel good. And then it all comes back. Every word, every hurt, every moment. How could you ever understand where I come from? Even if you ask, even if you listen, you will not really hear or see or feel. You don't remember my story. You haven't walked my path. You haven't seen what I've seen. My past defines me. This is who I am. I am unseen, unheard, unwanted. That is what I am, if even I am anything.
force me down. The world turned upside down, and order disappeared. Nothing was how it was supposed to be. And a heavy sadness filled my soul. Deeper and deeper I fell within myself. And nothing could draw me out. Trapped in the misery of my life. Lost in the sorrow of my soul. Unable to see the light. Unable to see the dawn. To feel. To hope. To dream. And I found the darkest days of my life kept coming. The blackest nights for my soul never stopped. It seemed like it was always nighttime and nightmares, and never morning. And maybe you wonder why, but mostly you try not to think about it, and try to get by, and try to survive. And all the other stuff seems so much like nothing, compared to just wanting the most important things back again. Like wishing you could see your mama's smile again, and hear her sing that one favorite song that always calmed you down when things were all messed up. Or if you couldn't have her back, at least get to take care of your baby brother. 'Cause you know he needs you. He's gonna be so scared all alone. And who's gonna hold his hand and whisper it'll be alright to him? And who will whisper it to me? I know I'm helpless, dependent, desperate. But what happens when those you need the most threaten your very existence? I've heard plenty of promises, and they all sound the same. Push hard enough, and sooner or later, it all proved to be empty. The sun comes up every morning, but do you know where? Each place it's somewhere different. It's hard to find east when you keep moving around. But at least it comes. It always comes. I've come to depend on that. And slowly seasons changed around. And it seemed, this time,
that maybe the world would not be pulled out from under me again. Feet safe, roots starting to grow. Little buds of hope formed, slowly attempting to trust this new life. I wish someone would tell me it's gonna be okay. That one day, maybe, I'll feel normal. That I won't always be the one. That I'll have a mommy who will hug me and be strong for me. Because maybe I can't do it all by myself. This my past, my history, my story, is not my fault. It's not because of me. It doesn't have to be what defines my future. I am lovable. I am worthy of care. And that glimmer of light, it makes all the difference. The glimmers of light give me hope that someday my summer will come. Bueno. Yo creo que eran 12 minutos, pero 12 minutos que merecían la pena para que realmente entendáis lo que puede ser un proceso. Estáis viendo además a una niña, hoy que, como decía Antonio, estamos en el Día de la Mujer, aprovecho para felicitarnos. Y veis a una niña y veis todo lo que es el proceso, ¿no?, de vivir en una familia biológica que quizás no tiene las condiciones, cómo la niña tiene que ser retirada o separada de la familia biológica, cómo incluso puede llegar a pasar por diferentes acogimientos familiares y, al fin y al cabo, lo que desea la niña es ver la luz y ser querida. La importancia que hemos comentado en diversas ocasiones del apego, de la afectividad y, sobre todo, también el poder estar junto a su hermano, que aunque la ley española también establece la importancia de que los hermanos estén juntos, pues a veces eso no es posible. Bueno, hay que hacerlo en las mejores condiciones. Espero que os haya gustado y además esto sirva para entender algo de lo que voy a explicar ahora. Cuando
hablamos de acogimiento familiar, eso conlleva un proceso. Y para que realmente se llegue a ese acogimiento familiar, tiene que haber una detección de un determinado caso en el que no se están cumpliendo las necesidades o los derechos de la infancia. En esa detección tiene una gran importancia los servicios, la comunidad, los centros escolares, los centros de salud, incluso los propios servicios sociales, cuando las propias familias biológicas van a esos servicios, ¿no? y piden ayuda. Ante esa denuncia o petición de la familia biológica hay una evaluación por parte del Servicio de Protección de Menores, y si la situación es de riesgo, actúan los servicios sociales. Voy rápido, resumido, y si tenéis dudas, pues lo vemos después. Y en el momento en el que esa situación de riesgo se agrava, se prolonga en el tiempo, se produce un desamparo, por una situación mucho más grave, ¿no? que está complicando la vida del niño. En ese momento hay que tomar una decisión, y es cuál es la mejor medida, la mejor protección que se le puede dar a ese niño o a esa niña, y por eso os pongo ahí el tema del desamparo, la guarda, el acogimiento residencial y el acogimiento familiar, y cómo en ocasiones pues pueden ir pasando de uno a otro, ¿vale? De manera resumida, también cuando hablamos de acogimiento familiar, ahí tenéis una definición que ya aparecía en el año 87, en el que dice: el acogimiento produce la plena participación en la vida de familia e impone a quien le recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. Ese es el acogimiento familiar. Atender a esos niños que posiblemente en sus familias biológicas no estaban atendidos adecuadamente y necesitan de una medida de protección para satisfacernos su bienestar. Pensamos en el bienestar del niño y la niña. Ya en el informe del Senado, incluso en la nueva ley, que no sé si mi compañero posteriormente hará algo de referencia, aparece la importancia del acogimiento residencial frente al acogimiento residencial, el familiar frente al residencial. Nosotros nunca decimos que el acogimiento residencial, por lo menos por mi parte, no sea necesario, ¿no? Yo creo que tiene sus funciones, pero está claro que el beneficio en el desarrollo psicológico, en el bienestar que produce en el niño, está en el acogimiento familiar, ¿no? Actualmente hablamos fundamentalmente pues, del acogimiento de urgencia, bueno, y el profesionalizado, que ya después, si no, las compañeras que están por aquí nos hablen un poquito más. El acogimiento familiar en Andalucía ya cambia también con la ley. Hablamos de acogimiento administrativo cuando todas las partes implicadas están de acuerdo, es decir, en la que tanto el niño, ¿no? la familia biológica, los niños que tienen 12 años también son oídos. Puede haber un acogimiento provisional antes del judicial, y acogimiento judicial es cuando alguna de las partes no están de acuerdo, y fundamentalmente bueno, pues suele ser la familia biológica. Voy a hablar un poquito de la urgencia, del simple y permanente. El preadoptivo con la nueva ley pues desaparece, que es un acogimiento que se hace con la idea de que el niño tenga ese proceso de adaptación antes de la adopción. El acogimiento de urgencia suele ser de 0 a 7 años. La duración es de 3 a 6 meses, prorrogable incluso 3 más, con lo cual estamos hablando de 9. Ahí tiene que haber una plena disponibilidad para el acogimiento y suele ser normalmente remunerado. En Málaga, aquí tenemos los compañeros de la ICI de Infania, pues son pioneros, ¿no? En estas 24 horas, 365 días al año, por si llaman ante una necesidad y tienen que atenderle. Para que veáis un poquito el acogimiento simple y permanente de manera paralela, en los dos
se intenta que haya un mantenimiento de los vínculos. Estamos hablando de la importancia de los vínculos, las relaciones, el apego. Pues en el acogimiento familiar se pretende que realmente haya estas vinculaciones y esta relación entre la familia biológica y el niño, porque también es importante que el niño tenga esos contactos y esas relaciones siempre y cuando se hagan en las mejores condiciones. Normalmente no es remunerado, bueno, sobre todo en Andalucía y otras comunidades que sí reciben ayuda económica. Cada vez existen mayores acogimientos remunerados, suelen ser remunerados en grupos de hermanos, si existe algún tipo de necesidad educativa específica, el acogimiento de urgencia y bueno, sabéis pues, que el profesionalizado también recibe una aportación económica. Ambos tienen que tener una valoración de idoneidad, la familia tiene que ser idónea y como veis lo que pongo en azulito, ¿no? Pues en el simple se espera que haya una posibilidad de retorno con un máximo de 2 años y en el permanente pues puede que ocurra, pero no existe esa posibilidad, ¿no? O se piensa que no va a volver con la familia biológica, para que lo entendáis. No se ha considerado que la adopción fuera lo más idóneo para ese niño o esa niña y eso dura hasta la mayoría de edad. Supongo que vendrán muchas preguntas, ¿no? Cuando llegan los 18, bueno, los de la asignatura ya saben un poquito más. Para que conozcáis también existe lo especializado con niños que tienen pues ciertas características, ¿no? Necesidad educativa específica, hemos hablado de la urgencia de diagnóstico y el acogimiento con familia extensa es cuando se producen con abuelos y con tíos, fundamentalmente, y la ajena, con familia ajena, pues el niño realmente no conoce a esa familia que lo va a acoger. Como mi idea era fundamentalmente también hablar de los agentes implicados, hoy estamos aquí con la idea de hablar de la pobreza infantil y las necesidades de intervención, pues yo quería aportar la importancia cuando hablamos del acogimiento familiar de todos los agentes que están implicados. Pensamos en el niño y la niña que es separado de su familia biológica, pero es importante como papel no solamente ese niño, sino también sus padres. Su familia extensa, lo que serían abuelos, primos, tíos, los hermanos, que los pongo ahí también a destacar. El servicio de protección de menores, la GTF o los servicios sociales, que hemos estado esta mañana también con ellos. ¿Qué papel tienen los jueces? He puesto el juez, los jueces. Las instituciones colaboradoras para la integración familiar, el centro escolar, la comunidad y también la familia acogedora. Es decir, todos son agentes importantes en el acogimiento familiar. Todos son agentes importantes en el desarrollo y en el bienestar del niño, que es lo que hoy o con esta gira también estamos intentando reclamar. Siguiendo un modelo ecológico de Bronfenbrenner, a algunos seguro que os suena, Bronfenbrenner planteaba un modelo, una teoría que hablaba de los diferentes sistemas que nos rodean en nuestro desarrollo evolutivo. Y dentro de ese desarrollo evolutivo existe el microsistema, el macrosistema, mesosistema y exosistema, ¿vale? Bueno, incluso podríamos hablar del ontosistema, pero ya eso es más complejo y no voy a entrar ahí. Para que lo veáis representado, os he hecho un dibujito, no sé si... Espérate que he ido para atrás. Lo he montado yo como he podido para que lo visualicéis. Entonces, yo me aprovecho de esta teoría para volver a resaltar la importancia que tienen todos los implicados en nuestro desarrollo y cómo cada uno de ellos forman parte de la evolución del niño. En este caso, como estáis viendo, en los niños que son separados de sus familias biológicas es muy importante el papel que va a tener la familia. Cuando digo familia, no solamente la familia biológica, sino también la acogedora o adoptiva, que yo no estoy hablando de la adopción, pero también podríamos incluirla. Hablo de las ICI, hablo de qué decisión va a tomar el juez, la importancia del juego, la importancia de los vecinos, todos los agentes implicados que realmente necesita ese niño para evolucionar. Habéis visto un vídeo donde efectivamente la niña dice: ¿y quién va a cuidar de mi hermano? ¿No? ¿Y quién le va
a susurrar al oído y después dice, ¿y quién me va a susurrar? A mí. Cuando realmente lo único que quiero es una mamá que me abrace. Por ello, la importancia de los diferentes sistemas que influyen en cada uno de nosotros, en cada uno de los que estamos hoy aquí, pero también en la infancia. Todos podemos ir atrás y pensar en cómo fue nuestra historia, nuestras vidas, nuestros padres, nuestros abuelos, vecinos, etc. Y todo ello en una población de exclusión y desamparada es fundamental. Otro de los puntos que yo venía a hablar hoy eran los beneficios. Los beneficios del acogimiento familiar. Siempre digo, no es que esté en contra del acogimiento residencial, sino en la importancia de que un niño se críe, sea educado en un ambiente familiar. Y existen diferentes investigaciones, fundamentalmente incluido las nuestras, que nos hablan de cómo el acogimiento de urgencia ha evitado en los últimos años que los niños pasaran a acogimiento residencial. Cómo hay una gran o alta satisfacción por parte de las familias acogedoras que nos cuentan su experiencia. La importancia de las visitas, ya os digo, siempre y cuando se realicen en las mejores condiciones. No podemos dejar de olvidar que el niño tiene o la niña una familia biológica y que es importante el mantenimiento de relaciones, de que se vean, de que se toquen, de que se comuniquen, de que se cuenten. El acogimiento residencial ha demostrado en uno de nuestros estudios, comparándolo con el acogimiento residencial y el acogimiento, digamos, con familia extensa, que el residencial los niños tenían más problemas de conducta. Otros beneficios, tenéis abajo ahí algunos artículos, por si algunos son de interés, no solamente nuestros, sino también de compañeros. Le está dando una educación, una atención al niño en una etapa de su vida que es primordial para su desarrollo. Atiende a sus sentimientos, a sus emociones, algo que hemos tratado en clase de primero, que he tratado en el máster, no sé si por aquí hay algún alumno de máster, de la importancia del sentimiento, de la emoción, de la expresión. Cuando un niño es escuchado, se trabaja de la afectividad, de la comunicación, él saca, hay que vivir el dolor. Se le da una estabilidad al niño en el acogimiento familiar de seguridad, de he llegado a esta casa y formo parte de ella, que eso también es importante, la labor que hacen las ICI y las familias acogedoras. Hay que facilitar el contacto con la familia biológica en las mejores condiciones. La importancia que tienen los profesionales que trabajan en estas ICI, que son psicólogos, trabajadores sociales, educadores, que están en pro también de la infancia. Respetar su historia. Había escuchado a la niña del vídeo. Esta es mi historia, esta es mi vida. Ellos tienen una historia, como cada uno de nosotros. Tenemos que hacer presión. Las mismas familias acogedoras en ocasiones son las que piden, las que solicitan a la administración, al servicio, que se mejoren las actuaciones, los procedimientos. Bueno, ahí también tenéis la seguridad, el dar continuidad, no decir que es cierto por ejemplo, en un residencial, pues tengo al educador por la mañana, por la tarde, por la noche, sino sentirme en un hogar, el estar ahí, la importancia de saber que puedo contar. Facilitar el contacto en todos los tipos de acogimiento. El que se den problemas de conductas, pero que estén dentro de la normalidad. Es decir, si estos niños tienen una historia, tienen unas vivencias, es normal que en ocasiones esa tristeza se manifiesta a través de la ira, a través de la rabia. Son como la falsa alegría o esa manifestación de problemas de conductas de ira, pero es porque realmente estoy triste y no sé cómo decirte que estoy triste. Los abuelos están asumiendo un rol
Aquí tengo que sacar a los abuelos, porque además fue parte de mi tesis, la labor que hacen cuando tienen que asumir que realmente son los acogedores de estos niños y niñas, son sus abuelos, pero al final acaban siendo padres y madres. Y es cierto que el acogimiento familiar, a pesar de todos sus beneficios, pues no siempre es la opción posible. Yo quiero terminar con esta foto, que es de Nepal, y fijaros el niño, a pesar de la situación en la que está, pues cómo parece ser feliz, ¿no? Por lo menos la carita que tiene, que transmite. Y una frase que pongo ahí de un vídeo de Hogar Abierto, de Volver a Sonreír, que dice la familia acogedora: un niño no debe perder el pasado por muy duro que haya sido. Necesita conocerlo para construir su identidad y su historia. Recordar la importancia de la identidad, recordar la importancia de quiénes somos. Para ello tenemos que apoyar y defender a la infancia. Y por último, no basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta de que son amados. El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerles felices. Así que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. La verdad que es un tema que pienso que podríamos llevarnos bastantes horas, ¿no?, hablando de él, porque ha dado muchas pinceladas de muchísimas cosas, ¿no? Como digo, tan cargadas de contenido en relación, bueno, a ese acogimiento simple, permanente, ¿no? Podríamos hablar de casos. Entonces, como aquí, por lo que hemos hablado y por lo que decimos, hay más gente que sabe mejor del tema, pues bueno, abrimos un pequeño turno de debate, por si alguien quiere lanzar alguna reflexión, quiere comentar cualquier cosilla, o bien, si te gustaría avanzar un poquillo más en alguna cuestión que te haya dejado un poquillo más así. Pues precisamente eso. ¿Alguien tiene alguna cuestión? ¿Le gustaría lanzar algo? Yo te quería hacer una pregunta, y es que cuando te referías a las visitas, no he entendido bien si es de la familia biológica a la de acogimiento, y luego me interesa también los requisitos, a lo mejor, o qué factores serían más beneficiosos como familia de acogida para estos hijos. Mira, cuando hablo de las visitas, he dicho la visita entre la familia biológica y el niño o la niña, ¿vale? Se producen visitas, cada una de las instituciones colaboradoras para la integración familiar cuentan con un lugar de visita, con una serie de condiciones, con juguetes, un espacio para que los padres y madres, hermanos, tíos, abuelos, dependiendo de la familia que hace o realiza la visita. Normalmente suelen ser las madres, por una investigación que tenemos, más que los padres o ambos padres, y se suelen realizar en cada una de las instituciones colaboradoras que tienen su espacio para que estas visitas se realicen. Como acabo de decir, también se tienen que dar las condiciones. Si la madre, por ejemplo, imaginaros, o el padre no viene en condiciones, mal vestido, o vienen con síntomas de haber bebido, etcétera, etcétera, no se puede producir esa visita, ¿no? También se prevé, pues, si la madre no puede venir, pues que llame. O sea, hay una serie de condiciones, pero sí que se intenta que existan estos contactos. También es cierto que algunos contactos son con mayor control, otros contactos son con menos control, algunas visitas se realizan fuera, bueno, o sea, los niños pueden salir con su familia biológica, no tienen por qué estar en el punto de encuentro de la ICI, sino que pueden salir y ir al parque, o ir a un McDonald's, o ir a la playa, etcétera. O sea, dependiendo de las características de la familia y de cada caso, porque claro, eso no lo he dicho, pero es que cada caso es un mundo, pues es diferente, ¿no? Yo le voy a dar la palabra a Juanjo o a Dani para que ellos te digan cuáles son las condiciones, las mejores condiciones para la valoración de idoneidad, porque ellos te pueden responder mejor. No sé si Juanjo o Dani. Ellos son de Infania, no tenemos a nadie, creo, de Hogar Abierto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues los requisitos para ser una familia acogedora no son más que tener una motivación adecuada para
tener un niño en casa o varios niños en casa y querer compartir la vida con ellos, básicamente. Ese es el principal requisito, porque luego hay una serie de cuestiones ya de índole de sentido común, como puede ser pues, tener un espacio suficiente para que los niños puedan tener un mínimo espacio donde puedan hacer su actividad diaria. No se piden requisitos mínimos a nivel cuantitativo, objetivo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a metros cuadrados, nivel de renta, pero se hace una valoración global de todas esas circunstancias socioeconómicas de la familia para construir un perfil o una foto de una familia que sea idónea para acoger a un niño. En función de sus características personales y educativas, pues también se le hace una idoneidad para según qué tipo de niño, ¿no? Y en fin, hay otras muchas cosas que se analizan, como las dinámicas diarias, que a la hora de atender a niños que necesiten estar escolarizados, porque las dinámicas de la familia así lo requieren, en fin. Se valoran un montón de circunstancias para ajustar el perfil más adecuado. Pero a nivel de familia no hay limitación, no se limita a una pareja heterosexual. En ese sentido, se es totalmente amplio y abierto a cualquier tipo de modelo de familia, respetuosa con los derechos de niños, por supuesto. Muchas gracias, Juanjo. ¿Otra cuestión? Quería preguntar respecto, bueno, muy movilizador realmente el video, y cuando hay situación de maltrato respecto a los padres, a los niños, y la medida que se toma, pues una medida de desamparo y el acogimiento residencial, ¿las visitas en ese momento son adecuadas para que el niño, sí, cuando hay una situación de maltrato, pues creo yo, hasta que no se trabaje con los padres, pues no sé cómo se maneja acá, pero que tenía esa duda respecto al maltrato y las visitas, ese derecho que tienen los niños de mantener el contacto con sus padres, porque tal vez puede ser una necesidad de los niños de mantener ese contacto, pero de repente no es adecuado por la situación. Entonces tenía esa pregunta. A ver, tenemos que tener en cuenta que los niños normalmente, a pesar de vivir en situaciones inadecuadas, siempre idealizan a la familia biológica. Puede que hayan sufrido maltrato o abuso, o podamos pensar en las peores condiciones, pero ellos siempre ven a su familia como algo, incluso algunos lo ven como algo normalizado, como algo que forma parte de sus vidas y que se supone que eso es así, porque no han visto ni han vivido otro modelo de familia. Entonces, claro, es importante, hay que cuidar la edad del niño, es importante qué se le transmite, porque hay que hacerle ver que eso no es lo adecuado, que no es, también tenemos que pensar qué tipo de maltrato, ¿no? Porque claro, dentro del maltrato, el maltrato pasivo, el maltrato activo, abusos sexuales, existen diferentes tipos de maltrato. Y en función de eso y de la edad hay que hacerle ver al niño pues que eso no es lo más idóneo. Con respecto a las visitas, tanto en acogimiento residencial como en acogimiento familiar, se estudia cada caso. Si es algo perjudicial para el niño, por supuesto que no tiene visita, y eso lo decide, bueno, pues los informes que se realizan desde la ICI, desde el Servicio de Protección, aunque finalmente el que establece las visitas o no es el juez, pero siempre tiene en cuenta lo que sería la opinión de los profesionales. También en España la ley recoge que un niño con 12 años puede decidir si quiere esa visita, no las quiere, ¿no? Independientemente de la situación. En cada caso se hace un estudio de qué es lo mejor para el niño, y también hay que hacerle consciente poco a poco de cuál es su situación real, ¿no? Porque lo que hablábamos de la idealización. También en algunos también hay como que parece que ha habido un maltrato, pero tampoco se confirma, entonces también a veces eso es complicado. Hay otra cuestión por ahí, ¿verdad?
¿Se escucha? Bueno, yo quería comentar una realidad que vivimos desde los centros educativos y realmente cuando he visto el vídeo que no lo conocía, no lo había visto y me ha parecido durísimo, pero que creo que es una realidad y realmente se me han venido a la cabeza pues alumnos con los que yo convivo diariamente en el centro, ¿no? Como posibles protagonistas, ¿no? de una historia similar. Y sí es cierto que desde todos los perfiles, tanto desde la orientación, profesorado, los que trabajamos con los alumnos diariamente, sentimos los servicios sociales, que son los que directamente actúan en este tipo de casos, ¿no? Los que tenemos más cercanos, los sentimos muy lejos y sentimos siempre que hay una falta de coordinación y una desinformación hacia el centro educativo respecto a lo que es la circunstancia particular de cada uno de estos niños, ¿no? Entonces, no sé si por un lado es positivo mantener determinada privacidad en ese sentido porque compete a otros organismos y ellos llevan su labor y bueno, el centro educativo ya se encarga de que por lo menos esos niños se lleven experiencias positivas desde el cole, ¿no? Y al margen de lo que puedan vivir fuera, pero sí es cierto que sentimos la necesidad de que haya una coordinación para poder atender a cada uno de los casos y porque muchas veces son ellos los que espontáneamente de repente te cuentan algo, ¿no? Y a la tutora, al maestro, pues le sorprende y dice, ostras, mira lo que me acaba de contar, ¿no? Y es un niño pues, que está desmotivado, una niña que está desmotivado en clase, que no sabemos cómo abordar pues, el proceso de enseñanza-aprendizaje porque no parece que haya nada que le motive, tiene un gran desfase, se queda atrás, apenas participa, otros casos pues, con problemas graves de conducta, como decía Isabel, ¿no? que el trasfondo que tienen es una gran tristeza, ¿no? Yo este curso he pasado la experiencia de unos alumnos que bueno, que se lo hemos notado y al final el tiempo nos ha dado la razón. Estaba viviendo un proceso judicial, denuncia, una situación familiar muy conflictiva y fue una bomba de relojería en el cole, nos tuvo a todos en jaque un montón de tiempo y era un alumno con problemas de conducta, que cuando eso ha pasado, pues ahora es un cielo de niños y hasta que tenga otro altibajo en su vida, ¿no? Y otra situación, claro, tiene una inestabilidad emocional importante. Pero que quería un poco comentar eso porque nos falta esa coordinación con servicios sociales, ¿no? Y a lo mejor pedimos información y ellos tienen claro y nosotros tenemos claro que a lo mejor en determinados casos hay que rellenar un informe, ¿no? O trasladar esa información mediante tal protocolo. Pero después no hay un feedback y no hay un intercambio, entonces como que se nos queda ahí. Bueno, yo solamente hacer un comentario. Has visto que he iniciado parte de mi ponencia diciendo la importancia de los servicios y la importancia de los centros escolares. Yo creo que la problemática también que surge aquí, que ya hubo aquí un congreso de adopción, acogimiento, adopción y escuela, y es que realmente el profesorado, los maestros, orientadores, no tenéis una formación en este tema, ¿no? Una asignatura que yo imparto en cuarto, antes abría a los maestros a la titulación de magisterio. Entonces, aparte del desconocimiento, porque o te implicas y conoces y lees porque tengas interés, o realmente no lo conoces, ¿no? La gente confunde además el acogimiento con la adopción, la gente confunde los diferentes tipos de acogimiento, no sabe si el niño es que realmente está en acogimiento familiar, residencial. Lo digo porque tengo amigas, compañeras, orientadoras que trabajan en centro educativo, ¿no? Después, con respecto a la información y el trabajo en red, es algo que siempre también nosotros comentamos, ¿no? Cómo es importante trabajar pues, o el centro escolar, o el ETF, o la ICI, o el servicio de protección, y cómo muchas veces, incluso hoy lo comentábamos, trabajamos de manera individual cada uno, pero luego nos unamos la fuerza para trabajar de manera global. Y entonces, pues es que estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué le ocurre en ocasiones a los servicios sociales? Pues que tienen que guardar un poco el anonimato, depende del caso que te encuentres. Si el niño está en un acogimiento residencial, pues va a tener un tutor o una tutora en el centro que sí le vas a poner cara. Entonces, podéis tener un contacto y una comunicación. Si es una familia
a la familia acogedora le vas a ver la cara. Ahora, si es un niño que tiene una serie de problemas, que va a los servicios sociales y ellos tienen que mantener también un poco el anonimato, no te pueden dar información, pues ahí deberíais trabajar, por supuesto, siempre en beneficio del niño, pero sí que existe este problema, ¿no? Y es otra de las cosas que pues, también podemos reivindicar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además me ha pillado muy de cerca, de compañeras mías, venir a preguntarme, decirme, ¿y en esto qué hago? ¿Y esto qué es? Y en realidad el niño, ¿en qué situación está? Porque yo no me entero. Entonces es que hay un tal desconocimiento, aunque seas un profesional, que eres buenísimo como orientador o como maestro, pero cuando tienes que abordar determinados temas, a veces no... Sobre todo porque al final lo que tienes delante es al niño o a la niña. Exactamente. Y lo que dices es que puedo hacer por él, ¿no? Sí. Y ves que además es una persona que también está esperando esa ayuda y dices, bueno, si no es él, a ver si puedo ser yo. Pero sí es cierto que nos faltan a veces herramientas y desconocemos mucha información también. A ver, ¿qué te quiere decir Juanjo? Una cosa muy simple. En todos los servicios sociales hay profesionales, aunque no sea de manera exclusiva, que se dedica a la coordinación con los centros educativos. Es cierto que muchas veces no hay suficientes profesionales y esos profesionales están muy centrados en el asentismo escolar, pero siempre hay un profesional de referencia. Lo que ocurre es que lo mismo no van al centro a buscar a vosotros, sino que vosotros tenéis que buscar al centro de servicios sociales. Estas ocasiones para darse cuenta. Es lo que hablamos, ¿no? Que aunque exista, muchas veces es como, existe el ETF, debería trabajar con la familia biológica, sí, pero al final es como quién manda la información a quién, ¿no? Aunque existan los servicios sociales ese punto, muchos no saben, ni lo saben que pueden ir, ni hay esa coordinación o no está el día que... Lo digo porque me han venido gente a preguntarme, ¿no? Desde colegio y instituto. A ver, Dani. ¿Escucho sin micro o hace falta? No, para el micro. No, mejor el micro por de fondo. No, principalmente lo que ha comentado Juanjo, ¿no? Aparte del profesional de referencia, yo no sé si entiendo un poco tu preocupación como dentro de profesional de la educación o que tienes el día del niño. Hay distintos momentos. Una cosa, un niño que esté bajo protección, que como bien ha dicho Isabel, tanto por la entidad que gestiona el acogimiento residencial o el acogimiento familiar, como la propia familia familia acogedora, que va a tener ese contacto y va a estar informada y se recomienda y el tutor sepa las características del niño que tiene, no tanto la historia del niño con detalle porque es parte de su vida y es confidencial, pero sí muchos motivos de sus situaciones de protección. Y eso sí hay una coordinación estrecha en los casos de protección. Yo creo que tu preocupación está más en los casos de detección de la necesidad, en lo que hablábamos, la importancia de la comunidad y del entorno, porque lo mismo, tú tienes el problema, pero ni siquiera los servicios sociales tienen conocimiento, porque es un caso que tú estás detectando, hay un problema de conducta, hay una inquietud del niño, hay una circunstancia que a ti te están dando una alarma, igual que vemos que si el niño no viene aseado, le roba la comida a los compañeros en el patio, y queremos una aplicación, como profesional lo que nos compete es la detección del porqué. Si la familia no te lo responde, ya sería acudir a eso, viene a la denuncia o a darle información, porque ahí pasa algo. Yo me refiero que en ese traslado de información a veces hay muchos obstáculos, porque el día... Es decir, me refiero a ese momento justo, ¿no? Cuando tienes que trasladar información, cuando te urge, cuando la situación se está produciendo, ¿no? Y dices, pues necesito contactar con servicios sociales como sea y tratar el problema y a ver ellos qué saben de esto, ¿no? Y a lo mejor lo que tienes es un teléfono, llamas, dejan el recado porque la persona que lleva la zona, el área que le corresponde, este un colegio tal, no está. Que no tenemos como, no sé, a veces yo creo que harían falta sistematizar un poco esos encuentros entre los diferentes organismos para tratar los alumnos que compartimos, los niños, los casos que compartimos, ¿no? Y que no sea de repente puntualmente, sino también poder hacer un seguimiento de los casos de manera conjunta. Es un poco la idea que yo trataba. He escuchado más de una vez esa queja. Sí, sí. Que creo que es la fase de la detección, porque en la fase del trabajo, cuando uno está interviniendo,
Eso sí, lo que acabas de decir, si hay una familia acogedora o aquí tiene una compañera en un centro, sí. Es la detección, lo importante es esos cauces de detección de la necesidad, de la alarma social de que hay un problema. Ya se puede trabajar en el medio con prevención con la familia, no vamos ahora a desamparar a todos los niños porque tienen un problema de conducta en el cole. No, sino que hay detrás de todo eso. Lo que tú comentabas, ¿no? El hecho de que no hay un problema judicial, que ni siquiera llega a servicios sociales. Es un conflicto de mi madre y mi padre por mi custodia y me afecta, y ahí no hay servicios sociales. Hay un problema judicial de familia, no hay servicios sociales por medio, ¿no? Por eso te comento que la detección y el saber buscar el agente que me pueda dar información. No sé, soy muy pesado, ¿no? Porque creo que cuando ya está interviniendo en el caso, sí hay coordinación. No sé si darle la voz a una madre acogedora. Bueno, no sé si hay alguna última cuestión para ir zanjando el tema. Sí. A ver. Sí. Yo quería hacer una pregunta porque vi hace poco una noticia en Telediario de, creo que fue en la isla, en Tenerife y Las Palmas, de que se iba a profesionalizar el perfil de familia acogedora con profesionales del tercer sector. Me quedé un poco sorprendida porque no sé de qué depende, sé de las comunidades autónomas, si eso es estatal, entonces quisiera saber un poquito eso, los pros y los contras, de los beneficios, los beneficios de una remuneración de una familia acogedora profesionalizada, los beneficios comparándolo con otras comunidades que no se lleve desde ese punto de vista. Mira, ahora le voy a dar la palabra a Pepa, que sabe mucho de este tema, pero antes voy a dar mi opinión, ¿vale? Y mi opinión es que yo considero que el acogimiento profesionalizado podría ser muy beneficioso para los niños y niñas, porque incluso, bueno, ahora Pepa seguro que nos cuenta su experiencia, algunos de estos niños incluso no tendrían por qué ir a un centro, si estamos hablando de la importancia, ¿no?, y los beneficios que puede tener el desarrollo y el bienestar de los niños, pues qué beneficio tendría que una familia lo tuviera en su casa, como un acogimiento profesionalizado, no tuviera que estar en un centro, ¿no? Incluso muchos profesionales que le encanta, como muchos de los que hoy tengo aquí sentados, pues pudieran dedicarse a eso. Respecto a la parte económica, yo creo que a lo mejor eso todavía no lo tenemos en nuestra mente, porque en Andalucía no hay una remuneración económica, aunque si hablamos de que se aumenta, de que hay más remunerados, etcétera. Es que en otros países es así, ¿no? Si te vas a Inglaterra o piensas en Estados Unidos, en otros, en realidad los acogimientos son remunerados, ¿no? Entonces, tampoco se tiene que utilizar, como tú dices, esto como algo, ¿no?, que pudiera perjudicar a los niños. Pero bueno, doy la palabra a Pepa. Bueno, yo soy acogedora. El acogimiento profesionalizado, como tú preguntas, en la nueva ley pues lo han relegado ahí un poquito para que no sirva para nada. Nosotros, yo soy acogedora profesionalizada, pero ahora me han pasado a especializada para no reconocer mis derechos laborales, que es lo normal, porque así me quitan del medio todo derecho laboral. Y simplemente, bueno, pues el acogimiento especializado, que es lo que se está fomentando ahora, es pues acoger a menores con ciertas necesidades, ya sean físicas, psíquicas, grupo de hermanos o con una cierta edad, que no serían acogidos normalmente. Entonces, pues simplemente es eso. Que profesionales o personas con experiencia en acogimiento puedan dedicarse a estos menores que tienen una serie de necesidades, como por ejemplo adolescentes o cualquier menor que no sería susceptible de acoger por una persona voluntaria sin tanta información y preparación. Existe en la nueva ley, si ha dejado un párrafo ahí, te lo ha dejado abierto para acogimiento profesionalizado, pero eso ya te lo darán haciéndolo. Bueno, pues como bien me refería antes, esto es un tema que tiene un contenido bastante elevado, que podemos estar horas desarrollándolo. Sepan que todas estas cuestiones que tratamos, esta ponencia, las comunicaciones que después abordaremos, pues bueno, formarán parte del plan estratégico que estamos desarrollando dentro del proyecto Gira España por la Infancia,
Y yo creo que después de haber pasado por diferentes ciudades y haber tratado más o menos la cuestión del acogimiento familiar, precisa de una buena intervención, de un buen aborde, ¿no?, de la cuestión y por supuesto estará bien diseñado y bien situado dentro del plan estratégico, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que a todas aquellas personas que por su formación, por su experiencia, pues quieran ayudar dentro del plan estratégico que desarrollamos para que este espacio, ¿no?, del acogimiento familiar pueda desarrollarse en condiciones, pues bueno, pues abierto queda, porque como estamos viendo es relevante y es una práctica muy, muy interesante. Bueno, sin más, agradecer de nuevo a Isabel por tu ponencia, por todo tu trabajo, ¿no?, que como bien indicamos anteriormente. Y bueno, vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutitos y dentro de 15 minutos nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.